¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Jorge Campos y les doy la bienvenida al capítulo 8 de la primera temporada de Kerning, Corrigiendo el Distanciamiento, que es un ciclo de conferencias especializado en tipografía, organizado por el Laboratorio de Tipografía y Diseño Editorial del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Estoy el día de hoy muy contento por tener la presencia de mi amiga Dafne Martínez. Dafne, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Muy bien, gracias. Qué Gracias por gusto que estés por tenerme en este acá. espacio. Sí, Gracias, qué gracias. gusto estar por acá. Bueno, si me lo permites, voy a hacer un breve contexto del proyecto para que quien apenas el día de hoy se incorpora a esas transmisiones pueda entender un poquito mejor de qué va Kerning. Se puede definir el kerning como el ajuste especial que se hace entre pares de signos tipográficos cuando presentan algún problema, algún inconveniente en su distanciamiento. La contingencia actual provocada por el virus SARS-CoV-2 nos ha impedido acercarnos tanto como quisiéramos, pero a la vez ha abierto la puerta a corregir este distanciamiento territorial tan necesario para poder acercar, para poder aplicar un kerning entre las personas que se dedican de manera profesional a la tipografía con la comunidad de la Universidad de Guadalajara. Kerning forma parte de un proyecto de investigación aún mayor, en donde hemos invitado a grandes profesionales de la tipografía en nuestro país a que nos permitan poner a prueba, poner a sudar un proyecto tipográfico, eh, imprimiéndolo en los sistemas de reproducción más variados y en los soportes no tan buenos para poder analizar, para poder verificar cómo las formas tipográficas tienen cierto rendimiento en esas condiciones de impresión y después poder sacar algunas conclusiones. Y bueno, pues para conocer los pormenores de cada una de las fuentes, hemos invitado a las y los creadores a que nos platiquen así, uno a uno, en confianza, cómo fue que hicieron ese proyecto tipográfico, cómo se desarrolló, pero también para conocer a las personas que hay detrás de los nodos y de las curvas de Bézier que conforman cada una de las letras de esas fuentes tipográficas. Voy a permitirme presentar, voy a leer unas breves líneas acerca de la persona que el día de hoy está del otro lado de la cámara, Dafne Martínez Martínez. Dafne Martínez es licenciada en Diseño y Comunicación Visual por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, maestra en diseño tipográfico por el Centro de Estudios Gestalt, calígrafa de la Sociedad Mexicana de Calígrafos e Iluminadores, que es dirigida por nuestro amigo, el maestro Antonio Ansúrez, ponente en congresos nacionales e internacionales, varios de ellos, y bueno, uno de los que destacan es, en 2019 participó en el congreso de la ATIPI en la ciudad de Tokio, Japón. Sin duda alguna, una experiencia maravillosa que tal vez nos pueda contar un poquito más adelante el día de hoy. Coautora del libro Elementype, una guía práctica para uso tipográfico. Es también ganadora de la beca de coinversión de FONCA en 2018 de la Secretaría de Cultura de México, acreedora de la beca HMCT, Typographers in Residence, Mujeres Hispanas y Tipografía, con su proyecto Axtli, una tipografía para nuevos lectores. Socia cofundadora de un proyecto muy interesante que se llama Tipastype, que también seguramente nos podrá explicar un poquito más adelante Dafne, cómo inició el proyecto y de qué se trata. Dafne, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme y gracias por crear este espacio. Me encantó también el concepto de kerning y del acortamiento de distancias. Muy bonito. Muchas gracias, Dafne. Bueno, pues ya les compartimos un poquito algunas líneas que es un breve resumen de la trayectoria de Dafne. Sin embargo, nos gustaría también un poquito conocer a Dafne, la persona. Dafne, eh, ¿quién eres tú como persona? ¿Cómo es tu día a día? Cuéntanos un poquito acerca de tu vida cotidiana. Uy, está bien. Bueno, yo vivo con mi novio, ¿no? Bueno, no soy madre, no, no es algo que esté dentro de mis intereses, eh, pero bueno, tengo una vida hogareña como cualquiera podría tener, eso es lo normal. Comienzo mi día por
preparar las cosas, desayunar, bañarme, tratar de estar lista, a pesar de que esta situación cambia nuestras rutinas. Intento tener como establecidos los horarios para que no se me pierda el tiempo, ¿no? Y bueno, ya cuando comienzo a trabajar entre 9 y 10 de la mañana, trabajo dentro del estudio de Tipastec. ¿Qué hacemos en Tipastec? Bueno, hacemos diseño editorial, hacemos diseño de fuentes tipográficas y, bueno, todo este proyecto que tenemos cultural que conlleva generar contenidos para redes, que conlleva talleres, planeación, un poquito de todo esto, ¿no? Entonces, mi día se divide entre todas esas tareas de todas estas cosas que hacemos, ¿no? Y bueno, en general, como hobby, pues sí tengo la caligrafía, que pues es como profesional, pero hobby al mismo tiempo para mí. Y bueno, por la tarde procuro hacer algo de ejercicio. Yo hago hula hoop, que es como un baile. Y pues por la noche procuro leer o ver una película, descansar y pues en general ese es como mi día de pandemia, ¿no? Esta Ok, persona que soy. claro. Sí. Estos Ujú. días pandémicos que luego o sea, nos invitan o nos piden hacer actividades tal vez de una forma diferente que como lo hacíamos antes y que bueno, pues tal vez tengamos que pensar en que esta va a ser una nueva forma de vivir nuestros días. Sí, claro. Dafne, muy bien, pues muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Eh, ok, en la entrevista que tendremos el día de hoy, estará o sea, dos como grandes secciones, dos grandes momentos, ¿no? El primero sería un poquito conocer tu opinión acerca de algunos temas sobre tipografía y tal vez otros que no sean tan como relacionados. Y después ya platicaremos un poquito más a fondo de tu proyecto que, bueno, pues la verdad es que muy amablemente nos has prestado para poder hacer las pruebas de rendimiento. Si te Claro. parece bien, Dafne, comenzamos con Sí, esta serie de preguntas y respuestas rápidas. muy bien. Muy bien, iniciamos pues. Hey. Dafne, ¿qué prefieres, la tipografía para texto o la tipografía display? ¿Qué prefiero para hacer, para trabajar? No, creo que es una pregunta muy amplia. A mí me gustan las dos y de hecho yo creo que yo hago un poco de las dos, ¿no? Mi trabajo para clientes o mi trabajo específico como, sí, pues porque se necesita, generalmente es fuentes para texto. Es muy rico, muy bonito, muy obsesivo y complejo, pero eso para mí es como la parte que más me atrae al respecto, ¿no? Aprendo muchísimo cuando hago texto. Y en mi tiempo libre, como mis proyectos personales, que generalmente se van a retail, pues procuro hacer cosas un poco más experimentales, un poco más divertidas, digamos, y pues eso se va a display siempre, ¿no? Entonces creo que yo vivo entre las dos y las dos me gustan y las dos tienen su chiste. Y en cuanto al uso, pues también creo que siempre la tipografía pues depende de su uso, ¿no? No podemos olvidar que es una herramienta, ¿no? O sea, aunque nos guste y nos apasione y para nosotros a veces sea un juego, no significa que no estemos generando una herramienta, ¿no? Entonces, pues simplemente hay que pensar en el uso que tiene. Eso sería Súper mi respuesta. interesante, ¿no? O sea, Uh -huh. tema como de definir, pues, que es una herramienta y que es un medio para llegar a un fin, no es el objetivo final, ¿no? Ok, Dafne, sé que te gusta mucho la caligrafía. Uh -huh. ¿Qué tanto consideras que la práctica de la caligrafía ayuda al diseño tipográfico? Yo creo que mucho. Yo creo que cuando yo empecé a estudiar diseño tipográfico me sirvió para ver cosas que a lo mejor alguien que no tenía la práctica no veía tan fácilmente. Y bueno, pero también creo que una vez que estás haciendo las dos cosas, pues es necesario hacer como una reflexión, ¿no? O sea, no basta con practicar, sino que hay que practicar y hacer una reflexión de cómo traduces eso a la tipografía. Principalmente creo que ayuda con ritmo y bueno, cuando haces una tipografía itálica o alguna ligada,
pues ahí se nota muchísimo más, ¿no? Porque ya estás acostumbrado a la fluidez y al ritmo que debe llevar, ¿no? A lo mejor no sé qué tan fácil o difícil te puede hacer traducirlo a vector, pero por lo menos cuando tú ves tu resultado, tú sabes si te estás acercando a cómo se debería de ver o no, porque tú ya estás acostumbrado a verlo y tu mano está acostumbrada a sentirlo, ¿no? Entonces yo creo que sí ayuda en cuanto a eso y también por ejemplo, si tú practicas una fundacional o si practicas una romana, de las mayúsculas romanas, pues de ahí completamente estás obteniendo las proporciones clásicas, ¿no? Para una tipografía. Entonces, si tú logras interiorizar esas proporciones clásicas, pues ya tienes como en tu mente cuánto deberían ser de anchas las letras en comparación con otras, y eso pues ya es la mitad del camino, ¿no? Si tú dibujas bien las proporciones, ya es la mitad del camino. Entonces, yo creo que sí, la relación es obvia y más bien es muy tangible, pero sí requiere como de una reflexión a partir de las dos disciplinas, ¿no? ¿Y qué estilo te gusta más de caligrafía? Eh, pues a mí me gusta más la copperplate, es como lo que más practico. Me fascinan las florituras y me enloquecen y bueno, también ese movimiento fluido es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Súper interesante, ¿no? Cómo las florituras a lo mejor te van guiando a otro tipo de formas o de ritmos. Sí, Eh, ¿Has hecho o tienes pensado hacer alguna fuente tipográfica de estilo inglesa Copperplate? sí tengo una fuente, todavía no la publico, pero sí es estilo, no es tal cual estilo Copperplate, pero está inspirada en una Copperplate, solo que es monolineal, ¿no? Entonces, sí es ahí ¿Ligada? como, sí liga, sí es un Frankenstein, un poco más, pero sí las formas están como inspiradas en los trazos de Copperplate. Supongo que debe ser un reto el hecho de poder ligar perfectamente bien y a lo mejor ya desde origen tendrás que espaciar perfectamente bien y pues olvídate del tracking. Sí, sí, en realidad así es. Creo que eso es lo más complejo. Bueno, eso y traducir igual, repito, el vector, porque cuando tú dibujas en vector tienes que tener como mejor el dibujo, porque cuando tú haces las cosas a mano siempre se ven un poquito mejor que cuando intentas trazarlas, ¿no? Entonces sí es muy frustrante a veces ver tu resultado en vectores, pero en general sí creo que ese análisis y esa planeación, más bien esa planeación que tienes que hacer antes de hacer la fuente ligada, creo que eso es como lo más complejo, ¿no? Cómo va a funcionar y cómo si le voy a meter precisamente florituras o adornos, cómo voy a hacer que funcionen, en dónde van a ir, cuántas letras voy a tener que hacer, si voy a usar, o sea, sí, creo que eso es lo más complejo de ese tipo de fuentes, pero también es como lo más divertido. Ojalá por ahí pronto podamos ver ese resultado. Me encantaría Sí, espero verlo. que sí. Muy bien, Sí, yo Dafne. espero que este año. Ok, veo que andas por ahí tomando algo. ¿Qué te gusta más, el café o el té? Híjole, los dos. Bueno, en general, el café creo que es como mi mayor amor, pero también me hace bastante daño. Entonces Mm. tampoco puedo tomar demasiado, solo puedo tomar como una taza y me quita el sueño y también me da gastritis si no tengo bien el estómago, ¿no? Entonces me encanta el café, pero tengo que tomarlo con moderación y el té es la opción cuando el café me irrita, ¿no? Entonces está bien, me gustan los dos. Y cuando quieres tomar algo un poquito más fuerte, ¿qué te gusta, la cerveza o el tequila? Eh, ahí de esas dos prefiero el tequila. A mí la cerveza no me gusta. Ah, ok. Ujú, ujú. ¿Y qué prefieres por encima del tequila? Que nos va a romper el corazón a los de Jalisco, pero a ver, El mezcal. el mezcal. Sí, el Ok, mezcal. Ujú. muy bien. Eh, Existe una pequeña polémica en redes sociales, en la comunidad tipográfica, con respecto de las fuentes con ligaduras o sin ligaduras. Hay quien dice que las fuentes deberían de evitar tener ligaduras y hay quien dice, por contrario, que son una súper herramienta. ¿Tú qué opinas? Yo opino, de nuevo, que como que depende, ¿no? Depende el uso para lo que tú, bueno, depende de la fuente y para qué lo vas a usar, ¿no? Obviamente hay ligaduras como FI y FL, las más tradicionales, que
por lo general funcionan, nadie las ve, están ahí en casi todas fuentes, no importa el estilo que sea, y no hay como ningún problema con ellas, ¿no? Ahora, hay otro tipo de ligaduras, como por ejemplo CT, que ya provienen de algo más caligráfico, que ya provienen como de una tradición más vieja, y que a lo mejor eso sí lo puedes evitar. Bueno, más bien, seguramente eso lo puedes evitar haciendo que tu diseño desde el principio planee que el espacio se vea bien. Pero, por ejemplo, yo pienso, y si estoy haciendo un libro que trate de emular un diseño del siglo XVI, ¿no? Y quiero que se vea como con este feeling histórico, con este feeling antiguo, pues claro que se va a ver súper bien las ligaduras, ¿no? O sea, ahí va perfectamente bien y aunque sean decorativas, no importa, va a funcionar, ¿no? Ahora, también, pues depende, si voy a inventarme una novela que tenga una ligadura cada 3 palabras, a lo mejor va a ser raro, pero también hay proyectos a los que les va muy bien, ¿no? Para textos cortos y yo quiero que se vea como muy adornado y va bien con el diseño, con el concepto del diseño que estoy haciendo, pues no veo por qué no usarlo, ¿no? Entonces yo creo que más bien sí, para mí sí, por eso, por algo existen, tanto para solucionar problemas como adornos, pero pues todo depende de dónde se vayan a utilizar, ¿no? Sí. Siempre es una respuesta como muy válida, ¿no? Dependerá el caso, el contexto. Creo que todo en esto es muy contextual. Claro. ¿Qué te gusta manejar más de programas para tipografía? ¿Glyphs, RoboFont o FontLab? Bueno, yo uso Glyphs y soy muy feliz con Glyphs y me parece, o sea, como pensándolo, me parece una muy buena opción en cuanto a que es un software como más económico, más accesible. Bueno, obviamente pues yo tengo plataforma Mac, entonces no tengo problema con eso, porque ese sería el problema de Glyphs si tú tienes una PC, por ejemplo. He probado RoboFont, también en su momento me pareció como muy bueno, pero en cuestión de costos, no solo del programa, sino de todos los accesorios que puedes necesitar para producir una fuente, creo que Glyphs es más generoso en ese sentido, ¿no? Eh, y pues sí, Equipo Glyphs, sí, equipo entonces. Glyphs, sí, tal cual. Uh -huh. Excelente, coincidimos en ese sentido. Uh -huh. ¿Películas o series? Películas, aunque Peli no desprecio las series. ¿Por qué Sí. te gustan las películas más que las series? Eh, requieren menos compromiso de mi parte, ¿no? Entonces, yo les doy 2 horas de mi vida y yo ya tengo como una historia, un disfrute, ya visualicé, ya disfruté cómo se ve, ya vi la historia, ya todo, ¿no? Y solo son 2 horas, 3 horas, si es Titanic o algo así, ¿no? Pero... Salvo sí. que seas fans, por ejemplo, de Star Wars o de alguna serie de Ah, sí, películas. toda una saga, Ya no claro, digamos. pero aún así siempre es menos tiempo, ¿no? Implica menos Claro. compromiso. Sí. Y en cuanto a libros o películas, Bueno, ahí a mí me encanta el cine, entonces jamás desprecio la película. Pero si se trata de me voy a enterar de una historia, prefiero enterarme de la historia por medio de un libro, porque eso me permite a mí generar los personajes en mi mente y los ambientes en mi mente, y eso es como muy bonito, ¿no? Entonces, si prefiero, o si voy a ver voy a leer el libro y voy a ver la película, prefiero primero leer el libro y después ver la película. Y lo interesante de ver la película para mí en ese momento es como pues sí, la visión del director y la visión de los directores de arte, de lo mismo que yo ya leí, que yo ya me imaginé, ¿no? Y muchas veces va acorde, muchas veces no, pero eso para mí también es una experiencia interesante, ¿no? que siempre pasa, ¿no? Como que te imaginas una cosa y luego, digo, puede ser que sea mejor o que sea peor cuando la ves ya en pantalla. Que dices, híjole, yo no había pensado en esto, no me había fijado en ese detalle, o tal vez sí. Sí, sí, claro, pero siempre es una experiencia interesante. Bueno, a veces es decepcionante, pero bueno, A ver, ya no importa. Sí. ok. Y bueno, ya hablando de libros, ¿tienes algún libro favorito que no sea de diseño? Eh, sí, no, tal vez, no sé. Creo que más bien yo tengo fases de mi vida en las que me apasiono por un tema, por un escritor. Por ejemplo, hace unos años tuve una faceta de que me leí todos los libros de Murakami y los disfruté mucho, pero también llegó un momento en que
te das cuenta de los vicios del escritor y de que a veces es como de, esto es lo mismo que lo anterior, pero nada más le cambio esto. Y eso a veces como que ya te hace parar, ¿no? Pero en mi adolescencia era muy fan de Rayuela, pero maduré. Entonces, lo disfruto, pero ya no puedo decir que sea como mi libro favorito. Y bueno, creo que los últimos libros que leí que me apasionaron fue, es una saga, son 4 libros, y creo que se llama La amiga genial, le pusieron en español. Es de una escritora italiana y es la historia de 2 niñas que van creciendo juntas en una región de Italia, y es como la lucha, bueno, a partir de los años 50, 60, cómo van creciendo y cómo intentan ellas formarse un lugar en el mundo, ¿no? Y al mismo tiempo es un poco como conocer cómo es la cultura, cómo era la cultura de Italia en aquel entonces, y también ver como la relación que hay entre estas 2 niñas y la percepción que tienen ellas como mujeres en esa época en su mundo y cómo va cambiando a través de las décadas, ¿no? Eso es lo que me ha apasionado últimamente. Siempre es contextual también, ¿no? El momento en que lo lees también impacta bastante. ¿Y tienes algún libro favorito sobre tipografía? Aparte de Elementype. Claro. Sí, creo que, bueno, me gustan varios, y también creo que los veo como un objeto muy utilitario, como que si me sirve para dar una clase, si me sirve para resolver un problema, pero también como el cómo lo disfruto, ¿no? En general a mí me gusta Gerard Unger, y el libro que me gusta más de él es el de teoría del diseño tipográfico, ¿le pusieron? No, bueno, Theory of Type Design. Me gusta porque es un poco contar la historia de cómo diseñar una fuente, pero también sí tiene como contexto histórico, pero también es muy vivencial, ¿no? Respecto a como la experiencia que él tiene, y al mismo tiempo trae conceptos sobre cómo diseñar una itálica, ¿no? Como un poquito más allá del básico de cómo hacer una regular, él se adentra como a otros estilos y también después a otras tecnologías, ¿no? Y bueno, en general a mí me gusta mucho el libro, además de que es muy bonito, que lo tengo por acá. Aquí está. Es muy bonito, porque es morado. El que está en inglés, sí, y sus guardas son así alucinantes y preciosas, ¿no? Entonces, sí. Que es también como algo que nos gusta mucho, ¿no? El libro, pero también el objeto de valor, el tener ahí como la pieza. ¿Prefieres leer en pantalla o leer en papel? Me gustan los 2 formatos. La ventaja que le veo a la pantalla, bueno, sí lo hago en un dispositivo especial para leer, ¿no? Porque tal cual leer en la computadora sí me parece muy, muy cansado. Y en el dispositivo está bien. Me gusta en cuanto a que te ahorra espacio, ya no tienes que estar guardando libros, por ejemplo, si es de literatura, sí me pasa muchas veces en que lo leo, y a lo mejor lo leo de nuevo en otros 5 años, pero pues pasa mucho tiempo almacenado, te empieza a ocupar mucho espacio, se empieza a llenar de polvo, y eso es como muy frustrante, ¿no? Entonces, como la idea de que en ese dispositivo puedas tener los libros y no te ocupen un espacio, para mí es maravilloso, además de que es un ahorro de papel y de ese tipo de insumos. Pero como al mismo tiempo también hay libros que sí quieres tener, que por el diseño, por cómo se ven, y que sí los quieres sentir, y que también la forma de consultarlos como a mano y de sentarte, es como la experiencia es diferente, ¿no? También es muy rica, pero creo que sí, a literatura la prefiero en un digital, y a lo mejor los libros de diseño los prefiero en tangible. ¿Te pasa que luego ves tus libros y los ves con ojos de diseñador tipográfico? O sea, como que los estás viendo y te estás fijando en la tipografía más que en el contenido, ¿o no? No, o sea, sí, pero creo que lo regulo, ¿no? O sea, cuando lo quiero, cuando llega a mis manos, lo primero que hago sí es verlo como diseñador, ¿no? ¿Qué tal están los márgenes? ¿Cómo está la selección tipográfica? Si tiene alguna cosita bonita, ¿no? Como lo que te enseño ahorita, las guardas están maravillosas, ¿no? Eh, pero sí, cuando me siento a leerlo, simplemente lo leo. Y si noto que algo, si no puedo leerlo,
es porque entonces a lo mejor la tipografía no está tan bien seleccionada. O lo que me pasa mucho es que a veces los márgenes son muy escasos y ya la verdad mi vista se cansa, ya no sé cómo. Como para no tener mis descansos visuales o para que la tipografía esté pequeña. Bueno, esa es otra cosa muy positiva de los dispositivos para leer, electrónicos para leer, que ahí tú puedes elegir el tamaño de la tipografía y por lo general el margen que traen es como por default, pero es un margen bastante generoso, ¿no? Y eso es algo para leer como de corrido maravilloso. Entonces, por favor. Tiene ergonomía para la lectura. Sí, sí, también puedes checar la luz, cambiar el tono del fondo, ¿no? Entonces, Claro. uh-huh. ¿Fuentes variables o fuentes de variantes fijas? Una vez más, todo depende de qué. Claro. Pues para diseñar impreso creo que las fijas están como súper bien porque además ahí ya el diseñador de tipos eligió cuáles son los pesos ideales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues simplemente tú tomas como lo que te funcione mejor para lo que estás trabajando y creo que como no hay ningún problema, ¿no? Y pues una fuente variable en realidad creo que está hecha para tal cual para el mundo digital y tal cual como para, pues, para web o para dispositivos, ¿no? O sea, lo importante de una fuente variable es que, ¿cómo se llama? Sí, es que el diseño responsivo, ¿no? Y eso es lo que va a hacer responder al formato en que se cambie automáticamente, ¿no? Entonces eso es lo que hace maravillosa una fuente variable, ¿no? Entonces creo que las dos funcionan muy bien para lo que están hechas. Claro. Uh-huh. ¿Consideras que las fuentes variables tienen un público mucho más enfocado a los diseñadores o al público final? Creo que, o sea, la selección tipográfica está más hecha para un diseñador, porque se está apostando a que el diseñador sea el que haga esa selección tipográfica. Uh-huh. Eh, y obviamente, bueno, el uso tal cual pues va a ser para el usuario final, pero sí, la selección tipográfica creo que no se está apostando a que la selección tipográfica sea la que hace una persona en su office desde su trabajo, desde su casa, ¿no? Sino que se está pensando en que quien la use y quien la elija va a ser un Claro. diseñador. Uh-huh. Y que tal vez esa es como alguna diferencia con las fuentes fijas, que las fijas tal vez sí el usuario final, pues en su pantalla y Sí, claro. puede Bueno, Ball, light. sí, el hecho de que esté ahí, pues no significa que no, si aprende a usarla o alguien le dice cómo usarla o lo que sea, pues la va a usar, ¿no? Y sí es muy divertido también ahí estarle moviendo y decir, yo Sí, quiero justo claro. este peso de aquí, ¿no? O sea, sí, eso es una experiencia muy bonita. Pero, Claro, claro. uh-huh. ¿Tienes alguna persona que sea como tu referente, como alguna persona a seguir en el mundo de la tipografía? Pues no sé si como mi referente, no, creo que no hay un nombre específico que yo diga, así, este es el punto, ¿no? O como Mero que pone su línea del tiempo y lo va siguiendo, no, creo que no, pero sí hay muchos profesionales que admiro, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho el trabajo de Pancho Gálvez, no solo como diseñador tipográfico, sino también como escritor de libros, Sí, sí, sí. me agradan mucho. Y, por ejemplo, también me gusta el trabajo de Sophie Beyer en cuanto a esta mezcla que tiene entre investigación de legibilidad en diferentes aspectos. Esta producción que hace de libros y también las fuentes que hace como resultado de sus investigaciones también son como algo que yo admiro mucho, ¿no? Y bueno, hay muchos nombres de muchas fuentes que me gustan, pero en general creo que esos son como los dos que me saltan en este momento, ¿no? Yo creo que ambos son grandes diseñadores, pero como dices también, grandes investigadores y personas Sí. que además comparten mucho, ¿no? Mucho Uh-huh. de lo que encuentran. Sophie Beyer también es espectacular, todo lo que trabaja elegibilidad, como bien lo dices. Hace poco salió por ahí un artículo nuevo, por ahí muy interesante de ella. Eh, Dafne, tú eres licenciada en diseño. Eh, ¿Cuándo fue que te decidiste
a enfocarte en el mundo de la tipografía? ¿Cuándo fue cuando dijiste, es que lo mío, lo que me gusta son hacer letras? Ujú. Pues sí, fue un camino minado y chueco y, con retornos, así, ¿no? Porque en realidad yo estudié diseño gráfico y con orientación en diseño editorial. Pero yo comencé a trabajar en una agencia de publicidad farmacéutica, en donde lo que hacía pues eran gráficos para impresos y digitales, ¿no? Y la verdad, eso sí aprendí muchas cosas de ahí que tienen que ver sobre cómo diseñar, pero pues también sobre cómo administrar el trabajo, cómo entregar correctamente las cosas, bla, bla, bla. Pero no me hacía muy feliz. Entonces, además de que el ritmo de una agencia no me gustó, o sea, como que yo sí espero no pasar todo mi día, aunque me guste mi trabajo, espero no pasar todo mi día trabajando en eso, porque había muchas otras cosas que me interesaban, ¿no? Entonces, de ahí cambié a una editorial, empecé a hacer revistas y eso sí me gustó muchísimo más. Y entonces fue cuando dije, creo que sí, es que no estaba yo mal si era editorial, ¿no? Entonces, sí, sí me gustó mucho más. Y siempre tuve como la curiosidad sobre la tipografía, ¿no? Tomé algunos cursos, de hecho tomé hace muchos años un curso con Cristóbal Enestrosa. Yo creo que mi educación en cuanto a tipografía en la universidad no fue tan buena. Sí tuve una o dos materias en donde aprendí como selección tipográfica y un poquito como sobre tipografía, pero no tanto como me hubiera gustado, ¿no? Pero desde ahí como que sí me quedó como el gusanito, pues eso está bonito y podría yo hacerlo, ¿no? Como te digo, tomé como algunos cursos, eh, pero nada como muy serio, y después comencé a hacer caligrafía un poco como por esta búsqueda que te decía de que quería explorar otras cosas y que no quería estar en la agencia encerrada. Fue cuando llegué a ay, Sociedad Mexicana de Calígrafos y comencé a estudiar caligrafía, ¿no? Y creo que eso fue como un poco un parte de aguas para mí, sobre que sí me gustaban mucho las letras y que sí me gustaba, como que iba por allá, ¿no? Y tenía sentido el editorial, el manejo de la tipografía, la caligrafía, y dije, bueno, pues creo que sí me siento feliz cuando estoy haciendo esto, así que quizás va por acá, ¿no? Y ya fue cuando decidí como empezar a encaminarme a hacer diseño de tipografía y estudiar al respecto y trabajar con eso. Y ya, ahí mi vida cambió. Sí. Más o menos, ¿cuántos años pasaron de que saliste de la carrera a este punto que dijiste, ahí es? Mm, Te lo pregunto porque, sí, estoy bueno, acordándome. Sí, yo creo como... que Ajá. digo, gran parte del público que ve estas pues, entrevistas son estudiantes de diseño que están todavía como viendo qué área les gusta, qué área les puede interesar. Y bueno, la experiencia nos ha dicho con muchos de los invitados que normalmente ha sido hasta un poquito después de que egresan o años después de que egresan que se dan cuenta que el camino que querían seguir era este. Entonces, Sí, quiero como también preguntarles ese tipo de cuestiones para que los sí. estudiantes puedan Pues yo conocer. creo que como 4 o 5 años, o sea, sí, no fue como nada inmediato y no, y en realidad creo que cuando yo salí de la universidad lo que quería era como trabajar y ganar dinero y Claro. ejercer lo que había estudiado, ¿no? Un poco como, bueno, de hecho yo estaba, mientras hacía mi último año, yo me metí a estudiar letras alemanas y estaba estudiando junto, pero en cuanto conseguí un trabajo dejé la otra carrera porque yo tenía mucho interés como en ir al campo profesional, ¿no? Aunque en realidad creo que cuando yo estuve buscando ese trabajo fue un poco como de pues lo que salga y al azar, porque no sé qué quiero, ¿no? O sea, no sé, sé que hay muchas áreas del diseño gráfico, pero no sé qué quiero, así que pues como que el que primero que caiga, que me parezca bien bonito cerca de mi casa, que me agrade y me guste el sueldo, ahí me voy, ¿no? Y creo que eso fue como un poco lo que hice. Y sí, me tomó como 4 o 5 años de decir, creo que de aquí, ¿no? A partir de aquí creo que es esto. Y muchos, o sea, en el intenté hacer web, aprendí a hacer un poquito de web, aprendí a hacer otras cosas. También intenté coquetear un poco con la ilustración, pero creo que no es lo mío.
¿no? Aprendí a hacer conceptualización, eso sí me gusta, creo que lo hago muy bien. Pero pues sí, mi historia fue un ensayo y error hasta que me di cuenta de que me gustaba y que me hacía feliz y por lo que estaba dispuesta a trabajar horas. Y que ahora te dedicas prácticamente pues al 100, ¿no? O sea, y Sí, que has logrado pues que eso sea, pues ahora sí que tu sustento. sí, Es claro. súper interesante. Eh, Dos preguntas respecto al contexto de la tipografía en México. ¿Cómo ves el mercado tipográfico en nuestro país? Yo creo que está creciendo lentamente, pero está creciendo, ¿no? Creo que, por ejemplo, como retail, yo creo que mucha de la gente que se ha acercado a estudiar tipografía o diseño tipográfico y que después da clases o que está interesado en estas áreas, también está tratando de generar esta cultura en sus estudiantes y un poco también, por ejemplo, eso ha sido como un poquito el pensamiento de Tipastar, de necesito educar a mi usuario para que entienda que es una herramienta, lo poderosa que puede ser esa herramienta y que por lo tanto, y bueno, del trabajo que conlleva esa herramienta y por qué hay que pagar por esa herramienta, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco lo que están haciendo los profesionistas que han estado como especializándose en estas áreas, como tratar de generar esta cultura de por qué hay que consumir y pagar. Y también eso es un poco lo que Type ha tratado de hacer entre Claro. todas las cosas que hace, ¿no? Y eso es algo bueno. Ahora, en cuanto a empresas grandes que mandan a hacer proyectos custom, eh, yo ahí lo veo un poquito, sí, creo que ayuda el hecho de que en el panorama global se está haciendo ya para grandes compañías como Facebook, ¿no? Como Instagram, como todo este tipo de, sí, de compañías como más, eh, como más famosas, ¿no? Porque obviamente siempre ha habido compañías que mandan a hacer tipografía, pero pues son compañías que no están como en la luz pública tan fácilmente, pero con este tipo de proyectos que existen de marcas como muy famosas y muy populares, ya a nivel global ya hay como esa cultura de, mira, se manda a hacer una fuente específica para branding, ¿no? Ya está esa idea, creo yo, en el mercado de las compañías mexicanas, pero sigue siendo todavía como complejo, ¿no? Como complejo que ellos lo vean como una estrategia de branding que les funciona, que les economiza, porque lo importante para una compañía es, o sea, no nada más es como, ay, mira qué hermoso es tener tu tipografía, ¿no? Sino qué beneficios me va a dar, tanto como, tal cual, como por el lado de la marca, como por el lado económico, ¿no? Cuánto me va a ahorrar el hecho de que yo mande a hacer una herramienta especializada, ¿no? Sí, custom, tal cual, hecha la medida para mi proyecto, ¿no? Entonces yo creo que va lento, pero creo que sí está creciendo. Creo que el impacto del movimiento global está ayudando, pero sí creo que todavía falta bastante. ¿Y cuál sería como algún reto que tú ves en el mundo de la tipografía en nuestro país, como para poder como gremio crecer todavía más? ¿Cuál sería como algún reto o lo que tú veas que aún no estamos haciendo y que podríamos como enfocar para allá las baterías? Mm, pues creo que es muy importante publicar. Creo que producción tipográfica sí ha habido durante los últimos 30 años, que los posgrados han generado muchos, han generado fuentes, han generado proyectos, no solo los posgrados, ¿no? También la gente ha estado experimentando y ha estado haciendo sus proyectos, pero muchas veces se quedan ahí, ¿no? Como, mi hermoso proyecto que está aquí, y pues creo que la idea es que se publique, ¿no? Que realmente llegue y que no sea solo un ejercicio lúdico o de aprendizaje para uno mismo, sino que eso llegue al mercado, que eso se venda y que entonces uno aprenda también sobre esa parte del proceso, ¿no? Y que dejes de entender, bueno, más bien que dejes de creer que solo es un proceso hermoso, porque también creo que cuando tú no ves un resultado que, o sea, de regreso, como si no ves, uno, cómo lo toma el público, y dos, no ves
una retribución económica, lo vas a dejar. Al final lo vas a dejar porque tú necesitas generar ingresos, ¿no? Entonces, si es algo que no te deja y que te consume mucho tiempo, pues lo vas a dejar, ¿no? Entonces, creo que luchar por terminar el proceso y por publicar y que caiga el dinero al respecto, eso es como algo muy, 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 muy importante. Y que en realidad no es tan complejo, ¿no? O sea, hay muchos sistemas de negocio al respecto y hay unos que te van a dejar más que otros, ¿no? Y obviamente no te vas a hacer millonario con una fuente, a menos que, no sé, tendrías que tener demasiada suerte para que eso se supervendiera, pero no va a pasar, ¿no? Pero si tú la colocas, no sé, o sea, lo más fácil es que tú creas una cuenta en iPhone y la vendas en iPhone directamente, ¿no? Si tú empiezas a ver una retribución al respecto, pues dices, ah, bueno, o sea, a lo mejor no es un sueldo tampoco, pero si yo ya tengo varias fuentes arriba, pues ya empieza a funcionar. O busco muchas otras formas de, bueno, hay otras formas de distribuir tus fuentes y de obtener ingresos económicos con tus fuentes que te van a permitir, pues, seguir creciendo al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las cosas más importantes que se necesitan hacer, que necesitamos hacer todos ya en este momento, ¿no? Y creo que está empezando a pasar, pero sí creo que es algo como tener muy conscientes, porque sí, hay mucha producción en México, pero creo que está ahí en el tintero. Fíjate que hace algunas semanas por aquí Jorge Martínez, que se está viendo por aquí, Jorge, un saludo, decía justamente eso, ¿no? Que había mucha producción, pero que faltaba como profesionalizar un poquito, o sea, darle el último empujoncito para publicar un trabajo de calidad y que pudiera competir, pues, en MyFonts, que hay cientos de miles de fuentes, y que pudieras tener un lugar ahí, ¿no? Y bueno, tocas un punto muy interesante, el tema de los tiempos, el costo-beneficio, cuánto tiempo le invierto y qué tanto beneficio puede haber. En tu experiencia, más o menos, ¿qué tiempo lleva la creación de una fuente tipográfica? También depende del tipo Claro. de fuente que sea, pero por ejemplo, y de la experiencia que tengas, ¿no? O sea, Sí. yo te puedo decir ahorita que hice una fuente display con, bueno, una familia de display con 3 variantes en 3 meses. Uf, claro. Pero, pues no son los 3 meses, ¿no? O sea, son los 5 años, ¿no? De experiencia anteriores, Claro. ¿no? Pero, pues eso ya es rentable, ¿no? Porque 3 meses no es tanto. Y no era lo único que yo hacía en mi vida, ¿no? Sí, No, pues. no era full time, a lo mejor lo sacaba en muchísimo menos tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, depende. Luego hay proyectos también que, pues si son más chonchos, pues te van a llevar mucho tiempo, mucho más tiempo. También creo que tiene que ver con trabajar en equipo, ¿no? Creo que todavía la idea que tenemos como del diseñador de fuentes es como que alguien solito ahí con su mente haciendo todo, y también yo creo que ahí se para porque creo que hay una falta de conocimiento sobre producción, por ejemplo, ¿no? En el país. Creo que hay varios o muchos diseñadores de tipos, pero desconocen la parte de producción y a lo mejor ahí se paran, ahí les da miedo porque ya no saben como para dónde, o a lo mejor no hay dinero para invertir como para producirla y sacarla, lo que sea, ¿no? Pero creo que sí, también hay que entenderlo como un trabajo en equipo, se requiere, que no puedes hacer todo, ¿no? Y no puedes ser especialista en todo. O bueno, sí puedes, pero te va a llevar varios años, ¿no? Llegar a ser especialista más o menos, o por lo menos llevar todo el proceso tú, ¿no? Y también eso va a depender de si te gusta o no te gusta el resto del proceso. Entonces, pues como más bien buscar como el punto medio, ¿no? O sea, quiero ser capaz de terminar todo el proceso yo solo. Sí, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? ¿Y cuánto me va a llevar a mí a hacer un proyecto, ¿no? Ahora, pues, como te digo, no es lo mismo hacer una fuente display sencilla, ¿no? Con 3 pesitos. Me voy a aventar una fuente variable de 24, sí, 24 variantes y de peso y ancho, ¿no? Porque bueno, si tú quieres hacer ese proyecto tú solo, te va a llevar
años y años y años, ¿no? Si terminas, porque también creo que lo positivo de trabajar en equipo es que te van empujando a los demás, ¿no? Si tú te caes, ellos te empujan, y si tú ves que ellos están rengueando, tú los empujas, ¿no? Entonces también eso es algo como muy, muy positivo. Entonces Toca. sí, depende, por eso el tiempo depende completamente como del proyecto, ¿no? Y de la experiencia que tengas. Fíjate que es un tema muy importante el hecho de quitarnos la idea del profesional ermitaño. No hablemos de diseñador de tipos, sino del profesional ermitaño que está en su espacio y él hace todo el proyecto, ¿no? Y digo, también para todos los alumnos que el día de hoy nos están viendo, aprenden a trabajar en equipo. Siempre habrá personas con potencial diferente al tuyo que se van a dedicar a otra cosa diferente, pero que pueden complementarse de manera muy interesante, que va a ser siempre en pro de un proyecto. ¿Cuál ha sido el proyecto tipográfico que más te ha gustado o que más te ha llenado? Todo, o sea, todo me hace muy feliz. Bueno, en específico que leías hace rato de Ashley, que es como un proyecto que todavía estamos trabajando ahorita, el que hicimos a raíz de la beca, bueno, no a raíz de la beca, sino que más bien la beca nos permitió continuarlo. Me, me llena mucho en el sentido en el que no es, bueno, proviene de una investigación, ¿no? Y sí es autogenerado, pero proviene de una investigación y al menos yo nunca había hecho como un estudio de campo, ¿no? Sí tenía idea de cómo funcionaban, pero nunca lo había hecho. Y esto de tener de ir y hacer las pruebas y de planearlas y de leer los resultados y de analizar, o sea, fue un proceso bastante largo antes de sentarnos a diseñar, ¿no? Entonces, ese proceso a mí me parece muy enriquecedor y me hizo sentir como muy satisfecha y también muy convencida en el momento en el que comenzamos a diseñar. Pues para mí los parámetros ya eran demasiado claros, ¿no? Entonces eso, ajá, me pareció como muy satisfactorio. Y bueno, ahorita falta terminar el proyecto completo que nos planteamos durante el tiempo de la estadía de la beca y probarlo, ¿no? Entonces, a esto le falta todavía la parte en donde se prueba y pues publicar, ¿no? O sea, ya sea que se vaya a la venta o que se logre instaurar en una institución en donde se utilice específicamente para lo que se creó esa fuente, ¿no? Entonces, eso me parece un proyecto muy enriquecedor por todo el proceso que ha llevado de por medio, ¿no? Que me ha permitido aprender otras cosas y hacer otras cosas, ¿no? ¿Existe algún proyecto que hayas hecho que te haya dejado como, ay, me faltó terminar o me dejó un sabor de boca agridulce porque no, por alguna circunstancia no se pudo llevar al puerto que tú querías o algo así? ¿Alguno que te haya dejado como a desear un poco? Pues yo creo que en todos los primeros, por ejemplo, el de maestría, pues no, o sea, es como, era incluso pues también experiencia, ¿no? Como de, está ahí, hice lo mejor que pude, pero le falta, pero yo no lo veo, ¿no? O sea, no sé qué es, entonces no puedo hacer más por él porque yo ya no lo veo, ¿no? Entonces ya no tengo forma de hacerlo, ¿no? Y a lo mejor ahí sentí un poco mucho la frustración y también me di cuenta de que me faltaba aprender muchas cosas y me faltaba entrenar mi ojo mucho más y aprender a dibujar mucho mejor, y no, como que me permitió ver como todas las falencias que tenía y eso me generó como frustración y al mismo tiempo, o sea, era raro porque fue como, bueno, me siento satisfecho porque logré terminar este proyecto, pero por otro lado no está cerca de lo que yo quisiera, ¿no? Y no puedo ver qué es lo que le falta y eso me genera frustración. Que Entonces hoy en creo día que... ya hay como la posibilidad de que, bueno, hay cada vez más espacios donde tú puedes preguntar o puedes ir a ver con otros profesionales, con los expertos, tengo ese proyecto y de pronto te pueden dar algunos comentarios súper interesantes. Sí, claro, pero bueno, y en su momento yo me detuve a pensar si hacía eso, pero, o sea, creo que para el punto en el que logré como reflexionar todo eso, dije, no vale la pena, creo que mejor
empiezo otra cosa. O sea, tomo lo que aprendí de ese proyecto, porque pues obviamente sí aprendí muchas cosas, y mejor empiezo otra cosa desde cero, en la que esté como mucho más convencida, ¿no? De todo, de las decisiones que tomo, pero incluso hasta lo mejor de cómo estoy analizando el problema y cómo estoy planteando solucionarlo, ¿no? Ahora que entiendo muchas otras cosas, ¿no? Eso fue como lo que decidí en su momento y dije, pues ahí se quedó, ¿no? O sea, ya, no pasa nada. Y creo que eso es algo también muy importante, saber cuándo decir hasta aquí, cuándo seguir tratando de mejorar algo que hiciste ya no es productivo, ¿no? Que ya de plano te conviene volver a empezar, mejor empezar de nuevo en otros. Un poco el hecho de desapegarte de los proyectos y volver a, vamos, como aprender a decir, hasta aquí ya estuvo y vamos a algo nuevo. Sí, sí. Una lección no tan fácil de aprender en muchos No, de los campos, pero qué bueno que ustedes, bueno, que tú en este caso, pues ahora sí que lo pudiste hacer en sí. su tiempo. ¿Axtli o Lilus? ¿Cuál fuente te gusta más? Mm, pues es que son distintas, ¿no? Sí, Lilus, por ejemplo, es un proyecto prácticamente 100% mío, ¿no? Y para mí implica como, o sea, sí he tenido obviamente el feedback de otros profesionales que me han ayudado, como para ver cosas que yo ya no veo porque ya estoy muy viciada de trabajar y lo que sea, y orientación, ¿no? En a lo mejor otras cosas que no sabía lo que estaba haciendo, pero en general yo lo veo como muy mi hijo, ¿no? Como pues, este lo hice yo ahí en mis horas de, de esparcimiento y felicidad, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues le tengo como ese cariño. Eh, y Atli, por ejemplo, pues es un trabajo en equipo que para mí tiene otro valor en el sentido en el que trabajar con otra persona te enriquece mucho de otra manera y ahí a veces te obliga a ceder, pero también te obliga a escuchar al otro, ¿no? Y a ver que tus ideas no son lo único que importa y que tus ideas, cuando tienes tú las ideas que van a funcionar, se pueden enriquecer mucho con la opinión de la otra persona, ¿no? Entonces, creo que el valor de AFTI, además de todo lo que te conté hace rato, tiene que ver mucho con ese trabajo en equipo, ¿no? Y bueno, que además también creo que es el fruto de la maduración de las relaciones de equipo con Sandra, ¿no? O sea, y como de tip hasta que también aprender a trabajar en equipo es algo que nosotros hemos hecho a través de los años y que ahorita ya es una relación como más fluida porque ya nos conocemos, ¿no? Y ya sabemos en qué punto a lo mejor me conviene más escuchar a la otra persona porque yo soy más atrabancado o me conviene más insistir porque la otra persona, ¿no? O sea, porque ya la conoces, ¿no? Entonces creo que en ese sentido fluyó también como más normalmente, como naturalmente. Exacto, esa es la palabra. Excelente. Bueno, un saludo aquí para Sandra García, que seguramente nos va a estar escuchando, y que es la Sí. próxima invitada que tendremos también aquí en Kerning, ¿no? Lo cual también me hace muy Uh-huh. feliz. Eh, un poquito hablando de Lilus, entremos ya más de lleno al proyecto que bueno, tú pues nos has prestado para pues, poder hacer esas pruebas de rendimiento tipográfico. Eh, ¿Cómo decidiste comenzar con el proyecto, con Lilus? Um, Yo nunca había hecho una fuente Sans y eso era como para mí un aliciente. Quiero hacer una Sans, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero aprender lo que una Sans implica. Yo había hecho pues patinadas siempre. Entonces, o bueno, o experimentaciones caligráficas, pero nunca había hecho una Sans. Entonces dije, bueno, pues quiero aprender como una Sans y quiero hacer una familia con variantes de peso, ¿no? Varias variantes de peso, no nada más una, ¿no? Entonces, como que del lado personal, esa fue como mi idea de yo quiero trabajar un proyecto así. En cuanto al lado comercial, dije quiero hacer un caballito de batalla, que significa quiero hacer una fuente que no me va a llevar 20 años, no hacerla, no, porque eso no va a ser redituable. Yo quiero algo que lleve un tiempo considerable, ¿no? Que pueda hacer en mi tiempo libre, que sea una SaaS y que sea como muy flexible, que la puedas usar para muchas cosas,
O sea, obviamente eso yo la veo en un ambiente digital. También no significa que no pueda trabajar en un impreso, por supuesto que sí trabajaría en un impreso bien, pero yo estoy pensando pues en cualquier, bueno, Lilus es una fuente sans humanística, Ujú. entonces sí es una sans, pero no quiero que sea la neutralidad absoluta, sino que tenga cierto saborcito, ¿no? Y que como es una sans, que sea muy flexible y que la puedas ver en como diferentes formatos y diferentes proyectos, y además el mercado consume sans como bruto, ¿no? Entonces, por eso fue como un poco la decisión sobre Lilos. ¿Y qué diferencia encuentras entre diseñar una fuente serif a una sans? Uh, Creo que la serie, eh, bueno, no, a ver, sí, manejar las curvas en la sans es más difícil, porque lo chueco se nota más. Digamos que los patines por lo general te pueden como camuflajear el trazo, ¿no? Y camuflajear la variante de pesos, ¿no? De hecho, la que ustedes les envié es la versión light, que fue como con la que yo empecé. Primero empecé a hacer, y eso es un proceso de diseño, yo hice mi planeación previa sobre qué iba a hacer y entonces dije, yo voy a diseñar una familia con muchos pesos, pero yo no voy a hacer todos los pesos. Voy a hacer los dos masters, o sea, los dos extremos, y entonces ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a bocetar en la LAC y después ya empiezo a hacer la volt. Bueno, el otro extremo y ya luego me aviento los de medio, ¿no? Con eso. Entonces, también empecé con la light a propósito porque en una sans light ahí se nota todavía más lo chueco, ¿no? Porque tampoco tiene mucho contraste, o sea, tiene un contraste pues, prácticamente, bueno, no nulo, pero sí muy bajo. Entonces ahí se notan mucho las chuequeces y la variación de peso, ¿no? O sea, aunque pareciera monolineal, hacerlo monolineal es lo más difícil, porque muchas veces el peso o el grosor en ciertas zonas de la letra sí necesita variar para seguir pareciendo que no varía, ¿no? Entonces, creo que eso es la complejidad de hacer una sans y de hacer una sans light, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que las sans son bien chismosas, ¿no? O sea, cualquier Sí, detallito brinca un montón. sí, Eh, sí, sí. Justo tocas un tema que era mi pregunta siguiente. ¿Cómo fue el proceso de planeación del proyecto? Es decir, ¿cómo decides, tanto en ese proyecto o tal vez algunos otros, eh, por qué fuente iniciar? ¿Tienes ya un mapa que digas, vamos a hacer tantos pesos, tantos intermedios, va a ser una fuente que tendrá tantas variantes o va saliendo en el camino? Pues en el caso específico de Lilus, no, eso fue como una decisión previa, ¿no? Digo, a lo mejor ya en el camino dices, mira, pues, o sea, yo ya hice aquí mis variaciones y veo que aquí podría meter otro peso sin problema. Y a mí, en cuanto a trabajo, no me va a costar tanto trabajo, ¿no? O sea, ya es como, ya está hecho, entonces para mí me conviene meterle un peso más y estoy dando una opción más para mi familia, ¿no? Pero en general sí hice como una planeación previa y en general para el resto de los proyectos yo creo que lo ideal es sí tener un mapa sobre hacia dónde nos vamos a ir, principalmente porque creo que cuando ya comiences a pensar en esto, en la comercialización y en que esto sea un negocio, necesitas tener la planeación para optimizar tiempos, ¿no? Y porque las decisiones que vas a tomar, por ejemplo, si yo fuera a hacer solo una fuente, pues hago la regular, ¿no? Pero en este caso es como, ¿para qué pierdo el tiempo haciendo la regular si puedo hacer solo los extremos y ya de ahí me va a salir la regular? Y digo, Claro. sí voy a tener que limpiar y pulir lo que tú quieras, pero en cuanto a tiempo de producción, a mí me conviene más solo hacer dos, ¿no? Entonces creo que en el diseño, y no nada más en el diseño tipográfico, sino en el tal cual, la palabra diseño implica una planeación, siempre, siempre. Y eso es lo que te hace diseñador, ¿no? O sea, nuestro trabajo no es hacer cosas bonitas. Que se vea bonito ya es como un plus, sino más bien pensar en economizar materiales, economizar tiempos, hacer que la producción sea viable, ¿no? O sea, creo que eso es el superpoder que tenemos los diseñadores, no solo hacer cosas bonitas, ¿no?
claro, ¿no? Esta palabra designar. Sí, 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 sí. Eh, ¿cuántas, eh, ¿Cuántas variantes tiene o tendrá Lilus? 5. 5 variables de peso. Uh-huh. ¿Okay? Perfecto. Entre esos dos Como extremos. Sí. las itálicas, ¿no? Más las itálicas, exacto. Sí. Claro. ¿Cuántas variables consideras tú que es lo más sano para una fuente SANS? Digo, yo he visto fuentes que tienen 25 variables de peso, ¿no? ¿Y qué tanto consideras que es? Yo creo que tiene que ver con la necesidad de tu proyecto, ¿no? Obviamente, si tú estás pensando esto como, si tú haces, lo bonito de una custom es que tú tienes un análisis específico de en dónde la vas a usar, qué formatos, qué tamaños, cómo se tiene que ver, cuál va a ser como el espíritu que tenga la fuente, qué es lo que tiene que comunicar. Tú ya tienes, o sea, antes de sentarte a diseñar, tú ya tendrías que tener toda esa información y en teoría la tienes porque tú tienes un cliente y un proyecto muy específico, ¿no? Y eso es muy bonito de las cosas. Pero cuando tú haces retail, eso no existe, ¿no? Tú lo tienes que crear. Ahora lo puedes crear así como de la inspiración, pero también puedes hacer un estudio específico sobre, bueno, o sea, voy a hacer una fuente específica para que funcione en tales sustratos, ¿no? Bueno, que, no sé, en tales pesos, en tales tamaños, yo la imagino acá, ¿no? Pero como pues obviamente está abierta a que la venda el público, uno tiende a decirle, bueno, le voy a dar más opciones para que entonces sirva para esto, pero también sirva para esto, y si quiere el cliente también, bueno, quien lo compre, también la puedo usar para esto, ¿no? Entonces uno tiende como a abrirle un poquito más el rango para que sea más versátil y por lo tanto sea más conveniente para más personas y por lo tanto más personas te lo compren, ¿no? Entonces creo que ahí cambia un poquito como el pensamiento y yo creo que por eso es que tú puedes ver fuentes a la venta que tienen una cantidad obscena de variables, ¿no? Y no significa que cuando tú la compres las vayas a usar todas, ni que para un proyecto digas, pues yo voy a usar todas las variantes que encontré. No, claro que no, o sea, tú como diseñador gráfico no vas a hacer eso, ¿no? Más bien tú vas a seleccionar la que te funcione, ¿no? Y por ejemplo, si tienes muchas variantes de peso, pues a lo mejor dices, pues entre esta y esta la diferencia no es tanta, pero a lo mejor yo voy a usar un fondo de color de una plasta oscura o lo que sea, y entonces a lo mejor sí, esa delicadeza entre la diferencia de un peso y el otro, sí me sirve, ¿no? Porque ahí ya veo que, pues sí, es poquito, pero ya se ve mejor, ¿no? Y entonces ya lo utilizo. Entonces, bueno, creo que ese es mi razonamiento sobre por qué existen tantas variables, pero cómo no las voy a usar todas. Y no sé cuál, no sé, creo que no puedo poner un rango específico de cuál es lo recomendable, principalmente porque creo que eso es más una estrategia de venta para uno como diseñador de tipos que como para el diseñador que va a utilizar la fuente, ¿no? Bueno, el usuario. Claro, justo hablas de un tema importante, ¿no? El objetivo principal de la fuente. Y que bueno, como bien lo dices, una fuente custom, pues es muy específico, y una fuente retail, como en este caso Lilus, pues es un poquito más amplio. Pero según entiendo, mencionabas que siempre hay que tener como un objetivo principal, aunque haya algunos derivados. ¿Cuál es el objetivo principal de Lilus? O sea, ¿para qué la pensaste? ¿Esta te va a servir para esto? Digital. Eso es como lo que pensé, ¿no? Eso abarca muchas cosas. Obviamente no va a funcionar en una fuente de píxeles, ¿no? Como digo, en una pantalla de baja resolución. Pero pues no estoy pensando para eso, ¿no? Sino como más bien como para el entorno actual con la tecnología actual, ¿no? Ya, así. Sí es como, sí está acotado, pero en realidad sí es amplio todavía como el uso específico que yo le di, ¿no? Entonces, es un entorno más bien digital, a lo mejor, digo, lo que sea, ¿no? Web, Sí, iPad. sí, sí. Ajá. ¿Qué ajustes o qué decisiones formales en cuanto a la estética, en cuanto a los trazos, consideras que son necesarios para que funcione una fuente en digital, a diferencia de una fuente impresa? Sí. Bueno, en general, a veces funcionan muy parecido, ¿no? Por eso digo que la fuente no significa que yo la haya pensado para digital, no significa que no pueda funcionar en impresas, ¿no?
pero bueno, en general para digital funcionan formas abiertas, ¿no? Y abiertas que tengan como más espacio, a lo mejor una altura de X un poquito más grande que el resto, ¿no? En proporción a las otras dos proporciones horizontales que son los ascendentes y los descendentes, y que sea como abierta, que tenga un poco más de espacio, que tienda a ser más recta, ¿no? No que no sea algo como muy bailarín, porque eso va a vibrar mucho en la pantalla, ¿no? Eh, Creo que esos son como los principales necesidades, o sea, como lo más básico que tienes que pensar cuando vas a hacer una fuente para pantalla, ¿no? Uh-huh. Excelente. Bueno, ya veremos ahora cómo funciona en lo impreso, que eso va a ser un tema bien interesante, ¿no? Sí, 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 de hecho, yo fui muy feliz cuando me dijiste eso, porque, sí, la puedo probar, Seguramente. sí, maravilloso, ajá, sí. Yo Sí, y ahorita además te mandé la light, así que ese es el sí, punto, también ese es extremo, vamos ¿no? a ver Uh-huh, cómo rinde cuando sude en uh-huh, ya unas condiciones no tan favorables de impresión, pero uh-huh. justamente es eso y esperemos que los resultados de este estudio que estamos haciendo, pues también te funcionen a ti como argumento de venta y Uh-huh. pues también a lo mejor para verificar qué tanto una fuente pensada para digital también pues puede rendir Puede rendir un de peso. esa Uh-huh, forma. uh-huh. Eh, ya casi para concluir con esta etapa de la entrevista, te quiero preguntar, ¿cuál sería la principal ventaja que le ves tú a Lilus y cuál sería la mejor, alguna debilidad que aún no se resuelve o que tal vez pudiera funcionar mejor de otra forma? Mm, La ventaja es eso, que creo que es como versátil, ¿no? Que eso fue como tal cual la premisa con la que comencé a diseñar. Y eso es algo bueno, ¿no? Y también creo que ese hecho de que no sea una helvética, ¿no? De que no sea sí, el purismo absoluto, sino que tenga como este toque, sí, humanista, pero también como tratando de hacerlo como un poquito con sabor, es algo como muy positivo en cuanto a esa sans, ¿no? Porque entonces si alguien busca una sans, pues no tiene por qué ser. O sea, al final del día somos latinos, ¿no? Y te estoy ofreciendo un producto latino que tiene un Claro. poquito más de sabor, aunque siga siendo una fuente limpia y neutra, ¿no? Eso creo que es algo como muy positivo. Y lo negativo no tiene nada, es cierto, es perfecto. Es eso. No, Si ajá, bueno, existe algo que tú identificaras, pero digo, tampoco tiene que ser que exista, pues, ¿no? ajá, pues en cuanto a su uso todavía no, como no lo pruebo, obviamente yo lo veo en pruebas de impresión, porque aunque sea para digital, yo también lo pruebo en impresión, yo lo veo bien. Pues quizás que, bueno, por ejemplo, en este momento y como yo la pienso publicar, es que ahorita no tiene itálicas, ¿no? Ya. Y yo la voy a sacar así y mientras le voy a hacer las itálicas, ¿no? Entonces, ¿Cuál va a ser una desventaja. el set de caracteres básico que tendrá? Es decir, ¿para qué idiomas va a soportar? Es un paneuropeo, ¿no? Entonces, sí, tal cual abarca el latín para todas las lenguas que se utilizan en Europa. Ujú. Obviamente eso abarca el español, ¿no? Y el inglés, que es como, creo que el mercado más próximo en Ujú. cuanto geográficamente hablando, ¿no? Porque sí estoy pensando en que pues se venda mucho allá, ¿no? Creo que como estrategia en cuanto a que aquí en México y en América Latina sí se consume, pero no se consume tanto, pues la tirada es que te la compren allá, ¿no? Entonces, ¿Y en dónde se podrá encontrar la fuente? ¿Ya has eh, pensado el mecanismo de venta? sí, ¿O estás? ella ya está prometida, así que Ok, ajá. Va a ser, se va a lanzar en Cosijotec, ok. una fundadora mexicana, ajá, que de hecho próximamente va a tener el lanzamiento del rediseño de la página y va a tener nuevas fuentes, porque pues, no sé si lo saben, pero tiene como muchos años sin publicar Sí. nuevas, entonces va a tener una paleta de trabajos nuevos y entre ellos va a estar libros, ¿no? Cosijo Type, Uh-huh, ¿cómo nos lo digo? Para quien no conoce el proyecto, uh-huh. ¿cómo se escribe? Para que lo Ok, puedan. C-O, C-I, ajá, J-O, es cosijo, Cosijo. type, que es T-Y-P-E.
cosifotype.com. .com. Excelente, pues bueno, estén muy al pendiente porque por ahí pronto saldrán nuevas noticias. Sí. Ya para finalizar, te quisiera pedir dos favores, dos consejos para los estudiantes de diseño que el día de hoy nos ven y para la gente en general que sigue este proyecto. Un consejo desde la diseñadora tipográfica, Dafne Martínez, y otro consejo desde la diseñadora gráfica editorial, Dafne. Es decir, uno desde la trinchera de la creación tipográfica y otro desde la trinchera, perdón, del uso tipográfico. Bueno, pues desde el uso tipográfico, o sea, desde el diseñador editorial, yo como diseñador editorial, la verdad aprende sobre tipografía, ¿no? No te estoy diciendo que aprendas a hacerlas, porque si no te interesa y no te gusta es perfectamente válido y no tienes por qué gustarte, ¿no? Ni apasionarte ni nada, pero aprende sobre cómo están hechas, para qué sirven, ¿no? Aprende sobre los diferentes usos, aprende también cómo explotarlas, ¿no? También aprende si tienes algo muy bueno, por ejemplo, es creo que lo que pueden hacer, la práctica laboral que tienen en un periódico, porque tienen una paleta muy limitada, ¿no? Y cuando tú tienes una paleta muy limitada de tipografías, pues aprendes a explotarlas lo mejor que puedas, ¿no? Y eso es algo como muy enriquecedor. Bueno, y por otro lado, el aprende sobre tipografía viene por el hecho de que pues tú como diseñador editorial, esa es tu herramienta principal, ¿no? Y que tú aprendas a explotarla y que sepas sobre ella te va a permitir hacer una mejor selección tipográfica, te va a permitir ser más rápido, olvidarte como de esa parte que es fundamental en tu trabajo, pero que también te puede abarcar mucho tiempo y tú podrías economizar tiempo en eso y gastarte el tiempo en otra cosa. Entonces, pues sí, mi consejo es aprender sobre cómo usar la tipografía, ¿no? Completamente. Anuncio. No, sí, creo que yo, en lo personal, yo sí vi una gran diferencia en mi trabajo como diseñador editorial antes de hacer una especialización en tipografía y después. Porque aprendí muchas cosas que me permitieron hacer una selección tipográfica más fácilmente y que me permitieron como explotar mucho mejor la herramienta. Y yo siento que incluso en cuanto a, ¿cómo se llama? Diagramación, creo que mejoré, ¿no? Entonces, yo creo que me volvimos mejor, ¿no? En ese aspecto, gracias a que estudié esa parte, ¿no? Entonces, para mí fue muy satisfactorio ver ese cambio como un poco inmediato, ¿no? En otra área, ¿no? Aunque yo estaba apuntándole a aprender a hacer las formas, vi la diferencia en cuanto al trabajo ya de editorial, bueno, y que no aplica solo a editorial, ¿no? Porque en realidad la tipografía se utiliza en muchas áreas del diseño gráfico, ¿no? Entonces creo que el hecho de aprender de tipografía sí te hace un mejor diseñador gráfico, ¿no? Entonces ese sería el consejo. Y como diseñador de tipos, ¿cuál sería mi consejo? Pues sí interesarte por todos los procesos que implica producir una fuente, ¿no? No digo que especializarte en todos ni clavarte en todos, pero sí entender los procesos, porque el proceso que viene después del diseño y del dibujo, que es toda esta parte de producción, el conocer al menos al respecto, sí te va a ayudar a tomar mejores decisiones de diseño para que tu trabajo ya esté pulido. Y si esa parte del final no la haces tú, no importa, porque ya tu trabajo ya está mucho más limpio y más sistematizado y más planeado desde el principio, ¿no? Entonces, sí, ese sería mi consejo, como interésate por todo el proceso, por lo menos para que lo conozcas y sepas planear mejor. Planear e inclusive presupuestar. Bueno, sí. Bueno, y ese es otro consejo, pero eso es para todos, ¿no? En la vida, que creo que todos tenemos que aprender de administración y todos tenemos que aprender de economía porque, pues, ¿no? De impuestos y de todas esas cosas, ¿no? Eso es lo que la vida me ha enseñado y ahora hubiera deseado, más bien deseo en mi corazón, haber tenido una clase sobre economía, administración y presupuestos y todas esas cosas en la universidad, porque eso es algo que he tenido que aprendido
ir aprendiendo sobre la marcha y que es complejo, pero que te facilita la vida. O sea, una vez que lo empiezas a dominar, la vida cambia. Sí, este tema de la vida adulta, de responsabilidades, de pagar impuestos y rentas y todo esto, creo que nos hace de pronto falta en la formación en general en las universidades, particularmente en diseño. Y claro, ¿no? Aprender de que hay que dedicarle un tiempo específico a otras cosas, aparte de lo que nos gusta, que es el diseño gráfico, tipográfico o lo que tú consideres, es fundamental para poder tener éxito, ¿no? Dafne, estamos por terminar esta entrevista, te quiero agradecer profundamente y nada más preguntarte si hay alguna otra cosa que haya hecho falta que quieras compartir. Pues simplemente quizás hablar un poquito sobre Tipastai. Claro, por ¿No? O favor. sea, creo que, digo, yo siempre hablo de Tipastai, siempre hablamos de Tipastai, ¿no? Pero lo bonito de esta entrevista para mí fue que sí fue como algo muy personal y que me permitió como hablar de mi experiencia en solitario, estando dentro de un equipo y estando fuera de un equipo, ¿no? Y eso es como maravilloso. Pero bueno, en cuanto a Tipastai, para los que no lo conozcan, sí es un estudio de diseño de tipografía y con tipografía, pero también es un proyecto cultural, ¿no? Un proyecto educativo, diría yo, en el que nos dedicamos a hablar sobre, bueno, uno, hacer fichas sobre mujeres dentro del área de la tipografía. Tratamos de enfocarnos en mujeres que diseñan tipografía, pero también abrimos un poco el campo para gente que hace otro tipo de cosas que tienen que ver, ¿no? O sea, que caligrafía o rotulismo, no tanto, pero sí metemos este tipo de perfiles a veces. Y que nos interesa también mucho como impulsar a las mujeres de Latinoamérica. Eso por un lado. Y por el otro lado, generamos contenidos sobre uso de la tipografía, ¿no? Que eso era un poquito lo que te contaba hace rato, sobre nuestro interés de educar no solo al diseñador, que es como una gran parte de nuestra clientela, digamos, sino al usuario común, ¿no? Porque, pues, quizás antes era algo exclusivo en cuanto a que, por ejemplo, la producción de libros o de impresos, pues dependían, bueno, estaba hecha para un pequeño sector de la sociedad, ¿no? Que se dedicaba a eso, pero hoy en día la tipografía ya es una herramienta y un producto que utiliza muchísima gente de muchísimas áreas que no tienen que ver necesariamente con diseño o con impreso o con libros, ¿no? Sino con muchas otras áreas, ¿no? Entonces nosotras le tiramos también a pensar en toda esta gente que necesita utilizar la tipografía y que a lo mejor tiene menos idea que un diseñador gráfico, ¿no? Entonces, bueno, eso es como parte de lo que hace Tipastai, y pues últimamente nos hemos tratado de meter en estas cosas de hacer un poco de investigación. Y bueno, ya, eso, en general, solo quería hablar un poquito sobre el proyecto. Claro, claro, un proyecto muy interesante. Yo te quiero hacer una pregunta más. ¿Cómo fue para ti la experiencia de producir un libro acerca de tipografía? Es para mí un tema que me parece muy interesante. Sí, pues fue muy bonito en cuanto a que además creo que es un proyecto pues global, bueno, general, en el que metimos la mano en absolutamente todo, ¿no? Y eso fue muy rico, sí fue mucho trabajo, pero también fue muy rico, ¿no? Desde la idea de, bueno, a ver, voy a hacer un libro, ok, ¿cómo hago la planeación? Bla, 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 bla. Y después, bueno, de eso ya sabíamos un poco porque las tres autoras ya estábamos, ya teníamos experiencia haciendo libros, ¿no? Nosotros las tres habíamos trabajado en editorial y las tres habíamos hecho libros, así que ya teníamos como un poco de conocimiento, al menos desde el diseño gráfico, de cómo era el proceso editorial, ¿no? Y después fue como, pues, conseguir, como de, bueno, lo quiero impreso, pues, ¿cómo lo voy a pagar, no? Porque, pues, eso no puede salir de mi bolsillo porque imprimir mi libro no es barato, ¿no? Entonces, pues, como apostarle a, bueno, vamos a buscar como de dónde vamos a sacar el dinero. Afortunadamente, logramos obtener la beca del FONCA para producir el libro, lo cual fue muy bueno. Y también nos metió en otro mundo, que fue el mundo administrativo, para conseguir una beca y generar, porque también no es como, ya me gané la beca y aquí está mi dinero y gracias, bye, ¿no? Sino hay que hacer todo un proceso administrativo para continuar y decirle al gobierno, mira, en esto me estoy gastando el dinero que me diste y mira, aquí está el producto que yo te dije que iba a hacer, ¿no?
que creo que eso es muy importante también porque es bueno saber y explicarle a la institución que está confiando en ti lo que estás haciendo, ¿no? Y que todo quede limpio y que no sea como pues me gasté el dinero en, en lo que se me cagó mi gana, ¿no? Sino en lo que yo dije que me lo iba a gastar. Y eso es maravilloso. Pero por otro lado, también implicó pues aprender a hacer un poco de edición. También tuvimos la fortuna de tomar, bueno, sí, nos seleccionaron para un taller que dio el Centro Nacional de las Artes, que era sobre producción tipográfica, que se llamaba Fábrica Editorial. Y ahí llegamos nosotros con nuestro proyecto en la mano y ya nos empezaron a explicar también como otros procesos como distribución, cosas que no habíamos pensado como distribución y como estrategias de venta, ¿no? Y cosas un poco teóricas, bueno, y mucho administración del tiempo y gestión de proyectos, ¿no? Que a lo mejor era algo que hacíamos un poco como naturalmente, pero no teníamos un conocimiento teórico sustentado real al respecto, y ahí nos ayudaron mucho como con esta parte de hacer cronogramas y calcular los tiempos, y, ¿no? Y funcionó como muy bien. Y bueno, incluso también de empezar a pensar como, bueno, ¿cómo voy a, qué colaboradores puedo conseguir para que mi libro no sea nada más como mi voz, sino que alguien le eche un ojo, ¿no? Trabajó como en nuestro eh, corrector de estilos, pero no nada más es corrector de estilos, sino que sí hizo un trabajo también como para hacer que el proyecto estuviera como completo y se explicara a sí mismo. Cristóbal Enestrosa, no sé, conexo, bueno, fue colaborador en esa parte. Y bueno, pedimos un par de reseñas para a Javier Alcaraz y Jesús Barrientos, a quien les mandamos como un extracto del libro para que lo pudieran decir hola. Un saludo con mucho cariño para todos, para Cristóbal, para Javier, para Jesús, por cierto. Sí, exacto. Gracias. Y para que escribieran una pequeña reseña para la parte de atrás, y finalmente le pedimos a la diseñadora de pues, Laura Meseguer, que está en España, un prólogo, ¿no? Entonces también ella recibió su extracto, lo leyó y nos deseó mucha suerte y nos escribió un bonito prólogo, ¿no? Entonces, también en ese sentido fue como aprender a hacer todos esos procesos que conlleva hacer una publicación, pero también generar estas redes para hacer que el proyecto se enriqueciera más, ¿no? Y alcanzar a hacer como, pues creo que eso lo potencializó bastante, ¿no? Y bueno, finalmente mandar a imprimir y los dolores de cabeza con el impresor y ver que las cosas salieran bien, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahí nos pasó algo eh, ¿cómo estuvo? Con el papel. Nosotros cotizamos con un papel, diseñamos, y cuando nos mandaron la prueba de impresión, en nuestro libro, un segundo. Tiene muchas plastas de color, ¿no? Sí, claro, claro. Ajá. Tiene muchas plastas de color y el papel en el que cotizamos, pues se transparentaba y Claro. se vería horrible, ¿no? Entonces fue como muy triste y decepcionante ver esa primera prueba de impresión, y entonces pues ya tuvimos que decirle ahí al impresor, oye, ¿cuánto me sale subirle el gramaje al papel, no? Y pues aumentó como un 40% el costo, ¿no? Digo, afortunadamente, como nosotros habíamos hecho, ahí viene la gestión de proyectos, habíamos hecho un presupuesto inflado. Holgado. Holgado, exacto, alcanzaba para sustituir el papel. Bueno, y originalmente nuestra portada iba a ir con un calado, ¿no? Un suaje en las letras. Entonces esto iba a ser naranja, la guarda iba a ser naranja, y pues el naranja del papel se iba a ver con ese calado, ¿no? Eso se tuvo que sacrificar para poder costear el papel más grueso, ¿no? Al 100%, ¿no? Yo tengo por aquí este ejemplar, el cual le tengo mucho cariño porque viene firmado por ustedes tres. Sí, con mucho amor. Aquí en Letrástica 2, creo que fue cuando presentaron ese libro, y bueno, me hicieron favor de firmármelo. Sí, lo recuerdo. Gran proyecto, felicidades por él, a todos los estudiantes búsquenlo, es un muy buen libro,
creo yo, desde el punto de vista de tipografía, pero no para tipógrafos, sino para, bueno, no para diseñadores de tipos, sino más bien para usuarios de ellos, ¿no? Ujú. Eh, Dafne, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Sé que tu agenda está apretada, pero que nos hayas abierto un espacio para esto es muy valioso para un servidor y para la Universidad de Guadalajara. Nada más quisiera preguntarte en dónde podemos seguirte en redes sociales, la gente te puede seguir. Ok, bueno, las redes de TipaStep, ya saben que es TipaStep en Instagram, Twitter y Facebook. Y a mí, como persona, en Instagram me pueden encontrar como Acidad, y ahí tengo el link a la otra cuenta que tengo sobre caligrafía. Tengo una específica para caligrafía y la otra es, pues a veces subo cosas como sobre algunos letterings que hago o algunas letterings que tomo fotos de algunos diseños de letras que encuentro en la calle y cosas así, ¿no? Entonces esas son, es Acidaf y la otra es Dafne Calligrapher, que son las dos cuentas que tengo en Instagram y en Facebook como Dafne Martínez, ¿no? Eso sería, creo que todo. Excelente, pues síganla por favor, créanme, lo vale mucho la pena. Igual también los invitamos a que nos sigan a las redes sociales del laboratorio en @latide.quad con doble A, latide.quad en Instagram y en Facebook. Y también, bueno, pues que compartan este video para que más personas puedan tener acceso a esta información que Daphne nos ha compartido y que conozcan pues la trayectoria, pero sobre todo a las personas que hay detrás de ellas. Daphne, te envío un abrazo a la distancia. Muchas Igual. gracias por tu tiempo. En verdad estoy muy contento por ello. Y pues a todos nos vemos en el próximo capítulo de Kerning. Saludos, cuídense mucho. Gracias. Chao. Bye. Bye.